1 Corintios 14:8 dice la palabra del Señor: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Tremenda pregunta aquí, y quisiera que oremos una vez más. Este es el título esta noche: un sonido incierto. Amén, oremos. Padre mío, en el nombre de Jesús, oh Señor, venimos delante de ti, aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Yo siento, Señor, que tú estás derramando de tu Espíritu Santo en esta noche. Y tú estás derramando del Espíritu Santo, Señor, yo lo creo, para que este Espíritu de verdad pueda estar presente en este lugar, impartiendo todo aquello que tú puedes hacer, Señor, dándonos a entender, Señor, tu palabra, este pasaje que tu Espíritu Santo le dio por inspiración divina al apóstol Pablo, y él nos lo dio a nosotros. Así como él lo pudo entender, yo te ruego que tú nos ayudes también a nosotros a entender hoy más de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este pasaje 14, capítulo 14 de 1 Corintios, habla acerca de algo que todos en algún momento hemos tenido o tenemos dudas, preguntas y confusiones. No es la intención jamás del Espíritu Santo que nosotros nos mantengamos en ignorancia con respecto a estas cosas. Y así, esta era una frase que el apóstol Pablo decía mucho: hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Sí o no? Varias veces vemos esta frase del Señor, amén, para todos nosotros. No quiero que ignoréis sobre esto, sobre aquello, en este caso sobre los dones espirituales, y aquí particularmente acerca de algunos dones del Espíritu Santo que son de extrema importancia. Todos ellos lo son, pero aquí había una confusión acerca de estos dones espirituales. Aquí tenemos el hablar en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas por un lado, y también el don de profecía. Estos son los dones de los cuales habla aquí la Escritura. Y el apóstol Pablo, él cuando visitaba estas iglesias o por alguna comunicación que recibía o alguna carta de los hermanos, él se enteraba de las cosas que estaban pasando en estas iglesias que él había levantado, que él había plantado. Amén. En este caso, podemos decir, bueno, los corintios tenían cierta excusa en que no sabían cómo manejarse acerca de los dones espirituales porque eran cosas muy nuevas. Pero ya después de pasado tantos años como en el día de hoy, pareciera que todavía hay mucha, no pareciera, pero sí es un hecho, que hay mucha ignorancia en relación a los dones espirituales en las iglesias. Por ejemplo, se toma algún don específico y ese don se lo levanta, ¿verdad? Ese don se lo hace como el centro de toda la vida y toda la operación de esa iglesia, y entonces la salvación y la cruz del Señor Jesucristo queda relegada en un lugar allí al fondo, ¿no? Como algo de no mucha importancia, ¿sí o no? Entonces, si nosotros no le damos la importancia que merece, que es la principal, que es la primordial, que es la única, que es la exclusiva, al Cordero, a Cristo, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces todas estas otras cosas que el Señor Jesucristo nos da junto con esta salvación, todas estas cosas que nosotros le ponemos toda la importancia y todo el énfasis, las vamos a tener que inventar porque no vamos a tener lo real y lo verdadero. Entonces se va a crear una confusión en la iglesia acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque muchos de estos dones son usados no para la edificación de la iglesia, sino que son usados para hacerse ver de los hombres. Y esto es lo que se ve mucho en las iglesias hoy en día, ¿sí? Entonces, el poder dar esta palabra y dar la instrucción
en los lugares, en las iglesias, a los pastores, aquí a nosotros mismos. A medida que más hermanos van llegando a la congregación y cada uno viene de no saber absolutamente nada porque son nuevos convertidos, gloria a Dios por eso, y otros que vienen de otras iglesias también, y entonces empiezan ellos a oír y cada uno viene con su librito, algo así, ¿puede ser? Cada uno viene con su propio librito, así era que lo hacía yo, hacía que era así, yo estoy acostumbrado a esto, estoy acostumbrado a lo otro. Y por supuesto, esto crea una confusión. Por eso el Espíritu Santo no quiere que seamos ignorantes en cómo es que deben ser usados los dones espirituales y que son tremendamente necesarios y que deben estar en operación en todo creyente y en toda congregación, porque es para la edificación de toda la iglesia. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene aquí a la iglesia y usted es consciente que el Señor le ha dado un don del Espíritu o dones del Espíritu Santo, usted tiene que venir aquí pensando, esto es para, si el Señor quiere que yo use esto en este día, tiene que ser para edificar al cuerpo de Cristo, tiene que ser para edificar al otro, amén. Nosotros también somos edificados grandemente por medio también de la operación de los dones de los demás. Entonces nos edificamos los unos a los otros en Cristo Jesús el Señor, amén. Ahora sí, como dice aquí en este texto en el versículo 8, pero si la trompeta diere un sonido incierto, y no porque haya un problema con la trompeta, una trompeta es una trompeta, no tiene nada de malo, este es un piano, no hay nada de problema. Allí está la batería, allí está la guitarra, allí está el bajo, allí está el teclado. Todos estos son excelentes instrumentos. Aquí menciona trompeta, ¿ok? No hay ningún problema con la trompeta. Da un sonido. Pero si aquí cada uno toca para su lado, aquí cada uno toca así, el otro toca así, el otro... se crea una confusión. Es como que no hay melodía, no hay un seguimiento, no hay ritmo, la gente no sabe en qué momento aplaudir, no sabe en qué momento cantar, dónde entrar, dónde parar, dónde seguir. Es un ruido nada más. Y en muchas iglesias, tristemente hoy en día, lo que yo he notado, que a pesar de que aman al Señor, y no es que no, pero es un sonido incierto. Eso es lo que es un ruido. No literalmente en cuanto a lo que se refiere a la alabanza y la adoración. Aquí en este pasaje nos da esto como un ejemplo, ¿no? Aquí el Espíritu Santo, un sonido incierto. Hay muchos sonidos, lo que mayor hay en el mundo hoy. Es un sonido, sí, pero incierto. Entonces, la trompeta tiene que ser trompeta. La trompeta no puede sonar como otra cosa que no sea trompeta. Entonces, ¿cómo es que las personas, si la trompeta no es utilizada de la manera que debe ser utilizada, va a dar un sonido incierto, un sonido confuso en el que las personas que se supone que tienen que ser alertadas cuando suena la trompeta para la batalla, porque la trompeta aquí está hablando, sí, el pueblo, ¿no? Antiguamente, ¿cómo era que sabían? No le mandaban un texto o un WhatsApp. Tenía que ser por la trompeta y la trompeta les indicaba, habían diferentes sonidos, no era un sonido cualquiera que no se sabía. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué quiso decir ese sonido de trompeta? Y nadie sabía si está el enemigo, si no está el enemigo, si tienen que entrar o tienen que salir, ¿entienden? Habían sonidos específicos. El Señor le había dado a Moisés para que él hiciera hacer 2 trompetas de plata. Escuche. Y estas trompetas eran para situaciones específicas. Sí, era para llamar a todo el pueblo, para que se reunieran, para congregar a todos los ancianos en el tabernáculo, había un sonido. Si era que venía un enemigo, había otro sonido. Para cada cosa había un sonido diferente, ¿saben? Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, entendemos estos sonidos, amén, y que son válidos, pero cada uno tiene que sonar conforme a lo que ya está escrito para que no haya confusión, para que la trompeta pueda dar el sonido que le corresponde, amén, y todos puedan ser alertados para la batalla. ¿Está entendiendo, hermanito? Entonces aquí vemos que en el capítulo 14 comienza con esta palabra que es el fundamento, ¿sí? Es la base
de todo aquello que nosotros hacemos para el Señor, absolutamente todo, tiene que tener este fundamento. Y si este fundamento no está allí, por más que lo digamos y parezca que sí, pero en realidad no está en el corazón, entonces todo lo demás desvanece, desaparece, no tiene valor. Aquí dice en el versículo 1 del capítulo 14, vea, dice, seguid el amor. Gloria a Dios. Seguid el amor. Esta es la palabra, esta es una orden. ¿Amén? Esto no es algo optativo. Si ustedes quieren, bien, no importa, por lo menos aunque se ejerzan el don y aunque sea sin amor, lo importante es que lo hagan. No es así, no. Aquí dice, seguid el amor, gloria a Dios. El capítulo anterior, que es el 13, es el capítulo justamente del amor. Pero este es un amor que tiene que venir exclusivamente del Señor. El amor del hombre es un amor que no puede realizar la obra. El amor tiene que ser este amor sobrenatural que viene del Padre. Amén. Gloria a Dios, que es puesto, es desarrollado. Por eso el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, ¿sí? El fruto que son 9 componentes. El primero de todos dice amor, el primero. Si no hay amor, nada sois. Aleluya. Amén. Entonces por eso que todo debe ser hecho sobre el fundamento del amor. Amén. El Señor hablaba a sus discípulos y a aquellos fariseos acerca de ciertas cosas que eran hechas, como por ejemplo el ayuno, como la oración, como el dar limosnas, pero eran hechas para hacerse ver de los hombres. Y aquí tenemos esta consigna de seguir el amor. Podemos orar sin amor, podemos hacer ayunos sin amor, podemos cantar sin amor, ¿sabes? Podemos adorar a Dios y aquí hacer un concierto sin amor. Podemos hacer misiones sin amor, predicar sin amor, enseñar sin amor. Oh, mire, puede tocar un instrumento excelentemente bien sin amor. Puede enseñar a los niños y dar una buena clase, pero está faltando el amor. A veces está el ujier y está el ujier, pero dice, le falta amor. El amor de Cristo que hace la diferencia, gloria a Dios, aleluya. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, no, esperen, antes de hablar de los dones, antes de hablar de lo espectacular, de los milagros y de la profecía y la palabra profética y de todo esto en lo cual muchos van detrás, en vez de seguir el amor, siguen la profecía, siguen el milagro, siguen las señales, siguen los prodigios y estas cosas. No, en ningún momento la palabra del Señor dice que nosotros debemos seguir los dones, ninguna manera. Seguimos el amor. Y entonces luego está hablando acerca de estos dones en particular. Dice, y procurad los dones espirituales. Aquí está hablando en general de los dones espirituales, pero luego dice, pero sobre todo que profeticéis. Que ejercer lo que tiene que ver con la profecía, lo que tiene que ver con la predicación, con la propagación del Evangelio, pero sí habla de uno de los 9 dones del Espíritu Santo, profetizar. Amén. No está hablando acerca de aquel que es un profeta de Dios, aquel que tiene el llamado, el oficio como profeta, aunque también lo incluye, porque aquel que ha sido llamado por Dios como profeta, que tiene ese llamamiento, también tiene este don. Están los 5 llamados, apóstol, evangelista, pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Llamados son 5. No está el director, el superintendente, el coordinador, no. Esos son 5. Y cada uno de estos llamados también tienen dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estos llamados no son para todos, no significa que todos los creyentes
entran dentro de uno de estos 5 llamados. No todos son apóstoles, no todos son, pero sí todo creyente tiene por lo menos un don espiritual para ser ejercido por la fe y conforme a la medida de fe que os ha sido dada. Amén. Aquí la confusión era entre la profecía y el don de diversos géneros de lenguas con el de interpretación de lenguas. Entonces Pablo está diciendo, es mejor que profeticen a que hablan en lenguas. Él no estaba haciendo una comparación en sí entre que un don es mejor o es peor que el otro, sino que él estaba mostrando lo siguiente. En la iglesia de Corinto, las personas deseaban ardientemente el hablar en otras lenguas, porque es un don, era un don muy exótico. Lo veían como algo muy diferente, como algo extraño, como algo exquisito. Y entonces querían ese don. Cuando recibían el bautismo con el Espíritu Santo, no significa que al recibir el bautismo con el Espíritu Santo también tú tengas el don en sí de hablar diversos géneros de lenguas, sino que habían recibido el bautismo personal, individual, en su devoción delante del Señor. Pero entonces en la iglesia habían muchos que hablaban en otras lenguas al mismo tiempo y en voz alta. Inclusive tal vez los que estaban y dirigían, había mucho de hablar en lenguas, muchos hablando en voz alta, todos al mismo tiempo. Y entonces el apóstol está diciendo, esto necesita ser corregido. No está mal que hablen en lengua, no estaba diciendo que no hablen en lengua y justamente él lo dice más adelante. Quisiera que todos hablen en lengua, justamente dice eso. Pero tienen que entender de qué manera esto debe ser utilizado dentro de la congregación. Si usted está dentro de la congregación, dice entonces usted puede hablar en otras lenguas, pero si usted habla en voz demasiado elevada y no hay interpretación, lo que sucede es que, bueno, usted está siendo bendecido, porque la edificación es para el que habla, pero las demás personas no están recibiendo esa edificación porque no hay interpretación. Y ese hermano puede estar hablando en otras lenguas, pero no significa que tiene el don de diversos géneros de lenguas para ser interpretado. Son dos cosas diferentes. Y ahí es donde a veces está la lucha con algunos hermanos que dicen, no es así. No, mire, yo hablo en lenguas todos los días de mi vida, pero eso no significa que uno tenga el don de interpretación. Algunos tienen el don de interpretación de lenguas y además tienen que tener obviamente, porque puede tener el de interpretación y no tiene el de diversos géneros de lengua. Puede tener el de diversos géneros de lengua y no tiene el de interpretación. Pero entonces si ese hermano va a la iglesia ese día y habla en lengua por 3 minutos, ¿no? Y todo el mundo oye, usted cuando oye un momento, entonces, bueno, ahora va a haber la interpretación, ¿sí o no? Porque todos estamos esperando ser edificados por esa enunciación que está siendo dada en público, ¿no? En la asamblea, en la congregación. Esto es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Se levantaban hablando en lengua y no había quien interpretaba. Tal vez alguno interpretaba, pero el otro también arrancaba hablando. Y esto estaba creando una confusión. Entonces por eso el apóstol dice, no, prefiero que profeticen. ¿Por qué? Porque la profecía cumple exactamente el mismo propósito que el don de diversos géneros de lengua, pero que necesita del acompañamiento de otro don más. Entonces, estos 2 dones, ¿verdad? 2 dones son, digamos, equivalentes a un solo don, que es el de profecía. ¿Me entienden eso? Porque el de profecía viene directamente en la lengua, la enunciación que todo el mundo habla, sea español, sea inglés, ¿cierto? Pero si es el de diversos géneros de lengua, entonces no vino el hermano que interpreta, entonces ya quedó esa enunciación. A ver, también necesito que ustedes vean esto. Obviamente uno ora y uno le pide al Señor, y yo creo que aquí tenemos todos estos dones, todos los dones del Espíritu Santo están aquí. Pero no queremos desanimar a los hermanos que sienten que tienen ciertos dones
y es ciertos riesgos que a veces corremos, pero que pueden ser corregidos a medida que vamos entendiendo la palabra del Señor. Pero esto no significa que entonces usted, por temor, no sé si voy a interpretar, y entonces mejor me callo y no pasa nada. Y todo el mundo, nadie dice nada, nadie nada. Y eso también es lo que quiere el enemigo. Que los dones del Espíritu Santo no estén en operación en la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Por lo tanto, está faltando la edificación que necesitamos nosotros desesperadamente cada vez que nos reunimos. Por eso es que es tan importante venir a los cultos. Dame acá la cámara. A los que están bien, Narle. Es muy importante venir a los cultos. Hay bendiciones que están reservadas solamente para aquellos que están reunidos en la congregación. ¿Sabes? Hay bendiciones especiales que están reservadas para cuando usted está aquí. Quiero que lo sepa, quiero que lo sepa. Es la realidad, es la verdad. Amén. A veces uno puede decir, bueno, a ver, si no queda otra, no queda otra. Obviamente. Si no queda, uno está enfermo, uno no puede llegar, el Señor lo sabe, el Señor te bendice. Pero al mismo tiempo, sí, pero no es lo mismo. Escuché que un hermanito tenía una palabra ahí, una profecía. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué era lo que dijo? No, nada. Uno pierde muchas cosas no estando aquí. Es definitivo esto. Esto es así. No hay, por más que le querramos nosotros dibujar otra cosa, es la realidad. Amén. Entonces, nosotros queremos que esta iglesia sea lo que debe ser en el Señor Jesucristo. Y yo quiero que haya fe en esta noche, todos los que están aquí, todos los que están viendo y los que puedan ver en el futuro, para que usted pueda ejercitar el don o dones que el Espíritu Santo, que el Señor le ha dado, porque el Señor, Él administra, el Espíritu Santo reparte, ¿no? Él reparte. Pero también lo bueno es que aquí dice que podemos pedir. Amén. Pedir los mejores dones. No significa que hay unos que son buenos y otros no son tan buenos. Todos son buenos y todos son necesarios. Aquí entonces está hablando acerca de profecía, en este caso. Dice el versículo 2, porque el que habla en alguna, no tengo los anteojos, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es lo que se habla cuando se habla en lenguas. Primero y principal, usted le está hablando a Dios. Estamos hablando de, ya sea en el don de diversos géneros de lenguas, el don del Espíritu, uno de los 9, está hablándole a Dios cuando usted está hablando esas lenguas. Pero también usted, tras el bautismo con el Espíritu Santo, y usted habla en su devoción personal, individual, delante del Señor, usted está hablando en otras lenguas, también usted está hablándole a Dios. Amén. Dios es el que entiende. Usted está hablándole a Él y usted está hablando los misterios de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, algo precioso. Y también la palabra nos dice que esto nos edifica. Entonces, también tenemos una invitación a querer, a desear el bautismo con el Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo, quiero que sepa, da entonces esta entrada de poder a todas estas cosas del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo, hermano. Gloria sea su nombre. Y si hay alguien que dice, bueno, yo estoy bien así, no sé si tengo un don o no, me da igual. No, hermano, no. Entonces usted está frío en este momento. No hay poder. El Señor Jesucristo, Él dijo en mi nombre, los que crean en mí, dice, hablarán otras lenguas, dijo. Gloria a Dios. El versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Qué quiere decir? Bueno, el que habla en lenguas, ¿está hablando en lenguas? Le está hablando a Dios, porque el hermano no entiende. Al menos que se le dé la interpretación. ¿Bien? Pero el que profetiza está dando una enunciación, una palabra profética para traer consuelo, para traer edificación,
puede ser también para traer una exhortación, porque la profecía tiene esas características. No es como la profecía de hoy, todo bien, todo positivo, todo prosperado, todo, ¿sí o no? No. A veces la palabra profética sale en el medio de la misma predicación si algunos son sensibles y las llegan a captar. A veces hay profecía, hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, hay palabra de profecía dentro de la misma predicación. No es que dice, bueno, porque así dice el Señor y deje. No, dentro de la misma predicación hay de esto, sucede, ¿verdad? Y a veces es de exhortación. A veces no es, bueno, va a tener carro nuevo, no. A veces es de consuelo, de ánimo, y de edificación. Tiene ese propósito. Y la enunciación en diversos géneros de lengua, si está la interpretación, también cumple este propósito. Con la diferencia que se necesitan dos dones que operen juntos. Y una gran sensibilidad y obediencia al Espíritu Santo. Porque aquel hermano y aquella hermana que está oyendo a un hermano dando una enunciación en diversos géneros de lengua, y usted sabe que el Señor se está moviendo en su corazón para que dé esa interpretación, usted tiene que buscar mucho al Señor para ser fiel en dar esa enunciación. Es decir, abrir la boca, pues si no abre la boca, y dar eso fielmente y a empezar y acabar exactamente donde Él quiere. O sea, no agregar otra cosa. A ver, no es fácil. Siempre el elemento humano pueda llegar a meterse en el asunto. Pero esto también, hermanos, si usted tiene ese temor del Señor y ese amor al Señor, no sea restringido por temor a, pero a ver si digo algo, a ver si no es. Y entonces no pasa nada ahí. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que sucede muchas veces en la iglesia. Por eso es importante que esté ese valor, que era lo que el Señor, que era lo que pedían estos creyentes tras el bautismo con el Espíritu Santo en Pentecostés. Todo ese tiempo pedían valor, pedían denuedo. Entonces era fe, llenura del Espíritu Santo y denuedo. Tiene que haber valor. El don y dones del Espíritu Santo están en operación para hacer un llamado para salvación. Si usted no tiene valor, ¿y quién se va a salvar? Si total nadie va a levantar la mano, si total nadie va a pasar, si total nadie... Bueno, sí, seguramente que nada va a pasar. Usted hace un llamado porque el Señor quiere sanar cuerpos y entonces usted, si nunca ora por ningún enfermo, bueno, de seguro va a ser menos las posibilidades de que enfermos sean sanados. ¿Verdad? Y eso al mismo tiempo no significa como algunos salen y van y oran por todo el mundo en la calle, todo para hacerse ver que están haciendo milagros. No, tampoco es eso. Es una guía del Espíritu, así como cuando fueron a la puerta, Pedro, ¿no? Y fue allí a la puerta, la hermosa en el templo, y estaba el cojo ahí. No es que se levantó diciendo, hoy vamos a tener una estrategia evangelística y nos vamos a levantar a la mañana y cuando lleguemos al templo y lo veamos al cojo que está siempre ahí pidiendo limosna, ahí en ese momento vamos a llamar la atención para que todo el mundo venga y vean el milagro que nos vamos. No fue así, fue espontáneo. Se levantaron, fueron al templo como de costumbre, van, lo ven al hombre, el hombre los mira como para recibir algo y entonces lo miran, fija la mirada en él y dice, no tengo ni oro ni... Mira, me dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Ahí vemos que entonces ahí hubo un don del Espíritu Santo siendo ejercido, que es el de dones de sanidades y de milagro también. Y el de fe también estaba allí. Porque eso fue un milagro, una persona que nació así. Entonces el don de fe estaba en operación, el don de hacer milagros, cosas extraordinarias,
y también el don, los dones, más bien porque es plural, de sanidades. Gloria a Dios. Aquí entonces luego sigue diciendo, hermanos, el que habla, 4, en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Entendemos por qué dice eso ahora? Porque está en la lengua que todo el mundo entiende y entonces, bueno. El 5 dice, así que quisiera, dijo, escuche, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. A ver si no lo entendió. Dice, quisiera que todos, o sea, todos son todos, hablaseis en lenguas. Dice, ay, porque Karina está queriendo decir. No, yo no estoy queriendo decirle nada. Yo estoy solamente leyendo el texto. Y usted tiene que creer lo que dice aquí. Dice, no, bueno, pero ese era un deseo que tenía Pablo nada más, pero no, bueno, pero está en el canon de las Escrituras. El Espíritu Santo le inspiró para escribir esto. Por lo tanto, podemos decir que no solo era el deseo de Pablo para los corintios y para todos los creyentes, sino que este era el deseo y es el deseo del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para toda la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Pero es necesaria la fe. La fe. Entonces vea que sigue diciendo, hermano. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Dice, pero más que profetizaseis. ¿Por qué dice, pero más? Otra vez, no está diciendo, no hable nadie en lenguas. Porque hay gente que lee y se dice, viste que está diciendo que no hablen en lengua. Está diciendo, mejor profeticen. ¿Está queriendo decir eso? No está queriendo decir eso. Sino que está haciendo, hermanos, vamos a decir, una comparación entre estos dones vocales. Estos son los dones vocales. El don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Está haciendo una comparación. Él explica luego más adelante por qué está diciendo esto. Otra vez, la confusión. Todo el mundo habla en lengua, no hay nadie que interprete, solamente el que habla en lengua es edificado. Sin embargo, si van a hacer así, no mejor. Entonces profetiza, mejor que profeticen porque todo el mundo entiende en su idioma. Pero de ninguna manera estaba denigrando o minimizando el hablar en otras lenguas. Aquí cuando dice el hablar en otras lenguas, puede referirse tanto al recibir el bautismo, ¿no?, individual, personal, la devoción personal, o el don mismo. El don es otra cosa. El don es para que sea interpretado y es para la bendición de toda la congregación. ¿Entienden esto? Bueno. Sigue diciendo, hermano. Entonces dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Hay edificación entonces en los dones del Espíritu, pero tienen que ser operados de esta manera, como dice aquí. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, dice, hablando en lengua, es decir, si él viaja y dice, bueno, los voy a visitar los hermanos corintios, y entonces empieza y le dice, bueno, y empieza a hablar en lengua. Y los hermanos están así, no entienden nada. Dice, si yo voy a vosotros, dice, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Entonces nos está diciendo que lo que la gente necesita es esto: revelación, explicación, entendimiento, iluminación, doctrina. Y el hablar en otras lenguas es provechoso, en este caso el don del Espíritu siendo ejercido, siempre y cuando haya interpretación. Eso es todo, nada más, nada más. Y gloria a Dios. Amén.
Pero ¿qué sucede? Le prestaban más atención a los dones de diversos géneros de lengua, porque que la idea y que la interpretación como que lo veían algo más fascinante, como algo más espectacular. Y entonces dice, ay, bueno, pero ahora viene la predicación y como que la doctrina ya como que no tanto. ¿Es sí o no? Pasa así. La gente quiere ver la parte de lo que sea espectacular. Y cuando viene, bueno, abran sus Biblias ahora. Oh, ¿sí o no? Ahí ya empieza todo el mundo a cabecear, la gente se cansa. Sin embargo, si es lengua, si es interpretación, si es sanidad, si es milagro, si es todo esto, ahí la gente está atenta. ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí vemos la importancia de la edificación, pero si no hay instrucción. ¿Y de qué se trató el culto? No, el culto fue que pasaron unos que para sanidad y todo esto. Gloria a Dios. Pero hubo palabra, hubo doctrina, alguien recibió a Cristo, hubo mensaje, la cruz, se predicó, pecado. No. Cuando a veces uno le pregunta a la gente, no, ahora que lo pienso, no pasó nada de eso. Bueno. No hay edificación. ¿Amén? Seguimos con el versículo 6. Dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, es decir, de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ve aquí la sabiduría del Señor en dar estos ejemplos, porque como que si no entendemos, ¿no? Un ejemplo, a ver, la cítara, la flauta, la trompeta, cada una tiene un sonido, pero tiene que ser melodioso, amén, para que entonces, bueno, pueda ser algo que uno lo pueda acompañar. Por eso dice, las cosas inanimadas, batería inanimada, piano inanimado, guitarra, flauta, trompeta, son cosas inanimadas, ¿cierto? Que producen sonido, pero lo tiene que tocar bien. Ay, bueno, toco yo. No. Un ruido. ¿Me explico? Entonces, o ruido o un sonido. ¿Qué está queriendo decir? O sea, vemos que los instrumentos hablando que tienen voces. Uno cuando dice, ay, pero al piano ese lo hace hablar. Bueno, ¿por qué? Porque hay una habilidad para poder tocar ese instrumento, que tiene que ir de acuerdo a todos los demás también. Para que entonces dé una melodía, tiene que tener un ritmo. Tiene que tener aquello en lo cual uno dice, es armonioso, mira, está. Se puede, tiene una voz, tiene un sonido, puede cantarse, puede seguirse. Y eso es lo que está queriendo decir el texto. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también, vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, es decir, ustedes están, alguien hablando en lenguas, pero no hay una comprensión, es decir, no hay una interpretación en cuanto a eso. Dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Bueno, hoy hay mucha de hablar al aire, profecías al aire, mire, predicación al aire, enseñanza al aire, sinceramente. Uno entró, uno salió, no entendió nada, no edificó a nadie, nadie aprendió nada. Nadie fue constringido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es algo que tiene que estar. Nosotros tenemos que venir a la iglesia con el favor del Señor, el Señor nos ayude, en el que uno sale y dice, comprendí algo. Por lo menos una cosa, ¿cierto? Cumplió un propósito. Hubo edificación. Y sí, pero no habló en lengua, no hubo interpretación, pero hubo doctrina, pero hubo palabra, pero hubo profecía, gloria al Señor. Por lo tanto, si es hecho de la manera que debe ser hecho, el instrumento es tocado como debe ser tocado, entonces hay edificación. Es comprensible.
Cuando algunos, ¿no? Uno da una palabra y se dice, ¡ay, ahora lo entendí! Bueno, ahí está. De eso se trata todo. Comprensible. Dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas, dice, hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, con toda la cantidad de idiomas que hay y lenguas y dialectos que hay en todo el mundo, que parece que hay 6.000 o más idiomas y dialectos hablados en todo el mundo, cada uno de ellos no carece de significado. Cada uno de esos idiomas y de esos dialectos son importantes para las personas que lo hablan. Usted va y dice, ¿qué dice? Y no le da importancia porque usted no lo habla y no lo entiende. Pero para el que lo habla y lo entiende, tiene significado y tiene importancia, está diciendo aquí. Amén. Entonces dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, escuche, ignorar el valor de las palabras. Porque yo he ido a un lugar donde había una tribu y entonces estaban hablando y uno se desespera, uno quiere entender y qué dijo, y qué dijo, y qué dijo, y qué dijo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque uno le da el valor que tienen las palabras. Y uno sabe que esa persona está diciendo algo, está pidiendo algo, está solicitando algo, hay una necesidad, pero uno no entiende qué es lo que está queriendo decir. Entonces uno le da el valor a esas palabras. Yo no las puedo entender, pero no carecen de significado. Dice, así también vosotros, pues, el 11, pero sí. Yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Imagínense, en la iglesia de Corinto, todo el mundo hablando en diversos géneros de lenguas, y eran como que eran extranjeros, ¿no? Como si fuéramos, no sé, a la India y nos están hablando en urdu. Quiero aprender urdu. El otro día estaba ahí en YouTube y dije, voy a empezar a estudiar urdu. Y bueno, escribe de acá para allá. Esa parte está buena porque yo pero no se entiende nada, hermano, nada. Y bueno, ¿y cómo uno va a hacer ahí? Al menos que en ese momento el Señor le dé el don, ese don de esa lengua y uno pueda decir algo, ¿no? A veces pienso, por ahí hablo en lengua y justo digo alguna cosa y alguien se convierte. Porque el hablar en otras lenguas es para el incrédulo, pero profetizar es para el que, para el que está aquí, ¿no? Y el que cree, ¿no? Vea que dice, para el que habla, extranjero para el que habla. El 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Ustedes anhelan dones espirituales, hermano? ¿Sí? Que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, dice. Mire qué cosa. Veo que a veces ni se piensa en esto. Dice, yo fui al culto, volví, acabó. No, hay más. Tras el bautismo con el Espíritu Santo hay más que el Señor tiene, que el Señor ha entregado a la iglesia. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio la palabra de Dios, nos dio el nombre de Cristo, nos dio la sangre de Cristo, nos dio la cruz, nos dio la Biblia, nos dio los dones del Espíritu Santo. Por eso dice, procurad, hermanos, vosotros que anheláis, que desean, gloria a Dios, dones espirituales, procurad abundar en ellos para hacer un show en la iglesia. Para que me vean ahí que el poder y la unción que cargo. Para la edificación de la iglesia. Amén. Yo soy edificado, sí, pero es para la edificación de la iglesia. Es decir, nosotros tenemos la edificación de los hermanos como primera instancia. La bendición de los hermanos como primera instancia. ¿Usted se da cuenta cómo debe ser ejercitada la fe en los dones espirituales? ¿Cómo deben ser conforme a la medida de fe que ha sido dada a cada uno de nosotros? Deben ser ejercitados los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Y es posible que
Muchas iglesias no están siendo edificadas en la fe, en esta batalla de fe, debido a la falta de uso de los dones espirituales. Y usted conoce muy bien la parábola que el Señor ha dado. ¿Cuál es? La de los talentos. ¿Sí o no? El Señor ahí dio una parábola, una palabra seria. A uno le dio 5, al otro 2, al otro 1. El de los 5 lo puso a trabajar, le entregó 5 y 5 más. El otro 2 y aquí 2 más. Cuando vino el Señor y el otro dice, no, porque yo pensaba que lo enterré. No sabía que iba a ser así la cosa. Pero no nos olvidemos también de lo que el Señor habló acerca de esto. Los dones espirituales. Dice, talentos, es la misma cosa en este caso. Lo enterré. Una cosa fea, ¿verdad? Si alguien viene y le da un regalo a usted, un regalo preciado, precioso, y usted el regalo que no, nunca te lo vi puesto. No, lo que pasa es que lo enterré. Y los que te puse el collar el otro día que te regalé, mi amor, ¿dónde? No, lo enterré. Feo, ¿sí? Bueno, algo así es lo que algunos le van a contestar al Señor. ¿Verdad que no? No queremos tener que contestarle eso al Señor. Entonces sigue diciendo la palabra, dice, por lo cual, el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Aquí tenemos algo precioso. Mire qué invitación. Si tiene el don de diversos géneros de lengua, uno de los 9 dones espirituales, y sabe usted que tiene ese don, pida al Señor que también le dé el de interpretación. Entonces usted no está, el Señor quiere hablar, vino el hermanito Juan, no vino. Bueno, mejor me callo. Porque no está el de... Hay iglesias donde siempre es el mismo, y el que interpreta el mismo también. Entonces, por eso, como el que inicia allí es el que habla las lenguas, entonces ese depende del otro que va a dar la interpretación seguida. Entonces, si el segundo no está, entonces, bueno, está bien. Le edificó al hermano, fue para Dios, una palabra a Dios, al hermano, pero fue un sonido incierto. ¿Se entiende? Eso es lo que sucede. No significa que va a caer fuego del cielo. No. Simplemente que son cosas que deben considerarse en la congregación para que podamos todos, ¿verdad? Venimos al culto y todos salimos edificados, todos salimos bendecidos, ¿verdad? El Señor pudo hacer cosas. ¿Por qué? Y el que tiene los dones de sanidades oró y se oró y hubo respuesta del Señor, hubo liberación, hubo salvación, hubo todas estas cosas. Estas cosas tienen que pasar cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos tiene que ser una explosión del poder de Dios, de fe, bueno, tiene que descender la gloria de Dios en este lugar. Cosas tienen que suceder. Tenemos que salir edificados, entendiendo, comprendiendo, con iluminación, con revelación, con doctrina, fortalecidos. Gloria a Dios. Esto es lo que queremos que suceda. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, es decir, lenguas personales, está diciendo, no el don. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, cuando yo estoy orando en otras lenguas, cuando usted está orando en otras lenguas, a veces pasamos, oramos por los hermanos, hablo en algunas lenguas y después oro por la persona y así. No significa que tiene que ser interpretado, porque no es el don, es simplemente yo. Como una devoción personal estoy orando en otras lenguas. Es como si dijera, gloria a Dios, aleluya, Señor, te amo, gloria a tu nombre, pero en estas otras lenguas. ¿Amén? Entonces dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, no estoy entendiendo lo que estoy diciendo, pero me edifica. Dice, ¿qué
Pues, dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Inclusive también se puede cantar en otras lenguas, es decir, con el espíritu que está queriendo decir. No solamente orar, sino también cantar en el espíritu. O sea, en otras lenguas está queriendo decir. Y por momentos lo hago en el espíritu y a veces lo hago con el entendimiento, es decir, en español o en inglés. Amén. Eso es lo que significa con el entendimiento. A veces estoy, ¿verdad? Decimos gloria a Dios, Señor, te alabo, y de repente en lengua, y de repente cantamos, y de repente cantamos en lengua, y entonces volvemos al español o al inglés. Eso significa en el espíritu y con el entendimiento aquí. Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, es decir, solamente es hablar en otras lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, al que tienes ahí oyendo, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Mire lo que nos está diciendo. Hablar en otras lenguas, aún cantar en otras lenguas en el espíritu, estamos dando acción de gracias en otras lenguas. Ve qué cosa hermosa. A veces aún en nuestro propio idioma no sabemos dar acción de gracias al Señor como debemos. Usted ora, usted canta en el espíritu, está dando acción de gracias. Pero la persona que está al lado te oye hablando y dice amén, amén. No dice amén, porque no entiende. Pero sí entendemos que el hermanito está siendo edificado. Bueno, yo me alegro mucho que el hermano está siendo edificado, pero yo no estoy entendiendo. Yo quiero que vean ustedes aquí en todo el pasaje la separación que hace de el bautismo con el Espíritu Santo personal al don en sí del Espíritu Santo. Entonces dice, hermanos, porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, usted está siendo edificado, no el hermano al lado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, escuche esto, que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué está queriendo decir ahora? No estoy diciéndoles que no hablen en lenguas. No. Sino que está poniendo todas estas cosas en perspectiva para que pueda ser beneficiado todo el cuerpo de Cristo. Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y si Él está diciendo eso, entonces ¿qué queda para nosotros? Está diciendo que debemos nosotros procurar primero el bautismo con el Espíritu Santo y entonces después los dones del Espíritu, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero en la iglesia dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto es obvio. Está solamente diciendo, bueno, si todo en lenguas, entonces nadie entendió nada. ¿Okay? Esto es lo que sucede en muchas iglesias. Demasiado sonido incierto. Las personas salieron, hubo un ruido, hubo agitamiento, hubo mucha cosa, pero el entendimiento, nada. Amén. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Vea lo que dice aquí. Si usted no entiende esto, si usted no se somete a todo esto que hemos dicho que está diciendo el Señor, entonces nosotros estaríamos actuando y pensando como niños, dice. Sino sed niños en la malicia. Ve lo que dice. Bueno, porque los niños pequeños, no tienen esa malicia. Ve lo que dice. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Gloria a Dios. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ve lo que dice. ¿De dónde salió eso? Dice, está escrito. Cuando en el Nuevo Testamento dice, y está escrito,
está revirtiéndose un pasaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento, que en este caso es Isaías 28, 11, 12, 13. Ya había sido profetizado unos 800 años antes de la venida de Cristo, el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. ¿Ve qué cosa? Y aquí entonces Pablo lo está diciendo. Amén. Entonces dice el 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como aquí, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, quiere decir, personas que no conocen a Cristo, que no nacieron de nuevo, que no saben nada de las cosas del Señor, de la iglesia, de nada, sino, dice, indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro, viene una persona nueva y entonces lo empezamos a hablarle en lengua. ¿Cómo va a entender si todavía ni nació de nuevo? ¿Cierto? Entonces, es como que tiene que haber un orden. Lo primero es lo primero, y lo primero es la salvación. Lo primero es el nuevo nacimiento. Y si una persona no nació de nuevo, ¿cómo va a poder entender algo de todo esto de lo que hablamos? Vea que dice, aquí los que se reúnen en un solo lugar. Y los que se reúnen en un solo lugar, para palabra, para doctrina, para ejercer la obra de Dios, son los creyentes. Pero de vez en cuando también tenemos personas indoctas, incrédulos. Amén. Y no pueden comprender las cosas espirituales. Entonces sigue diciendo, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan, es decir, si hay predicación, hay palabra, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Cómo se hace manifiesto lo oculto del corazón del incrédulo? Por la palabra de Dios. El Espíritu Santo trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Por eso dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, esto es lo que queremos, la conversión, escuche, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y esto es lo que nosotros queremos con los indoctos y con los incrédulos. Entonces, por eso es que tenemos que tener el entendimiento de que para qué es cada don y cuán provechoso puede ser o no para la situación en la cual estamos. ¿Entienden eso? A veces uno va a una casa, me toca por ahí ir a una casa, no, vamos a visitar a esta gente, no conocen del Señor. Y entonces, aunque yo soy muy de hablar en lenguas, ahí uno se restringe. ¿Por qué? Porque ¿de qué qué va a entender? Si está loca, ¿de qué está hablando? No, le doy el evangelio, la palabra, el mensaje, la cruz, porque eso es lo que necesita la persona. Si no, de ahí no se puede pasar a nada, no hay manera de nada. Hasta que no pasó la puerta, hasta que no atravesó, hasta que no hizo una decisión por Cristo. Entonces, ¿de qué vale que uno vaya y empiece ahí a hacerse ver o nada de esto? Amén. ¿En qué versículo quedamos? Entonces, 26. Que cada vez veo menos, hermanita. Dice 26. ¿Qué hay pues? Escuchen ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene, escuchen lo que tiene que suceder cuando nos reunimos. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Perfecto, muy bien. Pero hágase todo para edificación. Es decir, el que canta para edificación, el que toca instrumento para edificación,
el que está en la puerta recibiendo, para edificación. El que predica, el que enseña, el que canta allí o el que canta aquí, da igual, para edificación. Gloria sea al nombre del Señor, y ya creo que es tarde. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. ¿Sabe qué? Significa que puede haber estos dones ejercidos en la iglesia, pueden haber 2 personas o 3 personas dando una enunciación en diversos géneros de lenguas con la interpretación, pero está diciendo no todo el mundo al mismo tiempo. Esto es algo que se ve en tantas iglesias, hermanos, el estruendo, todo el mundo orando, todo el mundo gritando. Y la verdad es que se vuelve en sí muchas veces, no estoy diciendo por aquí en la iglesia, en general, sí se vuelve muchas veces el culto como un sonido incierto. ¿Usted sabe de lo que hablo? Hoy hay mucho sonido incierto en la iglesia, demasiado, demasiado. Y el Señor nos ha dado la sabiduría, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado su palabra para que podamos nosotros ser usados en los dones espirituales de manera que sea para edificación de toda la iglesia del Señor Jesucristo.